Muy bien. Muy buenas tardes tengan todos. Sean todos bienvenidos a este taller podcast que vamos a tener en la tarde de hoy, en este horario. Pero quiero comentarles una cosa. Personalmente, este programa pues se hizo con el objetivo, perdón, de que se pueda compartir con personajes, con figuras de la música en el ámbito nacional. Y pues hoy en esta tarde, en una hermosa tarde soleada aquí en Quetzaltenango, pues nos honra con su presencia ahora vía Meet, el maestro Vinicio Quesada. Para nosotros es de verdad un verdadero honor, un verdadero placer tenerlo acá a él. Y ustedes me darán la razón, puesto que vamos a tener una pequeña lectura de lo que es la hoja de vida de nuestro maestro. Muy bien. Nuestro maestro Vinicio Quesada nace en la ciudad de Guatemala, por allá por el año 1960, ¿verdad? Él ingresa al conservatorio a los 8 años de edad y pues se gradúa con honores del mismo a los 16 años como pianista profesional. Él fue becado por la Organización de Estados Americanos, la OEA, para realizar estudios de composición musical en el Centro Interamericano de Estudios Instrumentales de San José de Costa Rica. Licenciado en música también por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha sido solista de piano acompañado por la Orquesta del Conservatorio Nacional, la Orquesta Sinfónica Centroamericana, la Orquesta Sinfónica Nacional. Ha grabado varios discos con sus composiciones musicales. Además, ha grabado también versiones de los temas importantes de la música popular y fue productor inclusive del maestro Ricardo Arjona, director artístico del Conservatorio Nacional de Música y catedrático de la Escuela Superior de Arte de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Aparte de eso, ¿verdad? Nosotros conocemos que el maestro ha tenido innumerables presentaciones. Él también fue el primer productor y arreglista del cantautor Ricardo Arjona, como lo habíamos dicho. Se ha presentado en bastantes países, tanto como pianista, como director y arreglista de orquesta. Entre estos países está Washington, D.C., Birmingham, Alabama, Caracas, Venezuela, Buenos Aires, Argentina, Lisboa, Portugal, Valencia, España y toda Centroamérica. Así que bueno, yo creo que no hay mejor presentación, ¿verdad?, que tener aquí con nosotros al maestro Vinicio. Maestro Vinicio, sea usted bienvenido en esta ocasión. ¿Cómo se encuentra? Gusto de tenerlo por acá. Bueno, primeramente, buenas tardes a todos. Es un honor esta invitación, Huicho, como le llamo yo a Luis, en confianza. Bueno, no soy acostumbrado a este tipo de talleres. La verdad es que yo no me suscribo nada más a mis clases, a mis cátedras de la universidad o del conservatorio. Pero es siempre muy bueno compartir lo que uno sabe, porque es importante dejar siempre huella entre las juventudes, ¿verdad? Entonces, para mí, pues es un gran placer y un gran honor poder compartir algo de lo que, pues, de la experiencia que he tenido a través de estos casi 45 años de experiencia musical, de carrera musical. Como tú muy bien lo dijiste, yo me gradué a los 16 años de pianista en el Conservatorio Nacional. Mis maestros de composición, armonía, análisis de la música, contrapunto, fueron los maestros Jorge Sarmientos y Joaquín Orellana. Entonces, y además me gradué con mi propio concierto. Yo escribí mi propio concierto de graduación, porque tenía esos dos grandes maestros atrás mío. Entonces era una cuestión de ese privilegio que tuve yo de hacer. Cuando, antes de graduarme, les voy a contar un poquito de todo esto para que vean por la cuestión de la instrumentación. Antes de graduarme, yo de pianista en el conservatorio, tuve un recital en Washington junto con Henry Raudales. Fuimos a tocar a la Casa Blanca. Fue mi primer recital internacional. Y a la sede de la OEA, fuimos a inaugurar la Semana Panamericana. Y a raíz de esto me gané una beca completa para ir a estudiar a la Universidad de Birmingham. Cuando yo llegué a la universidad, iba a estudiar piano, ¿va? Cuando yo llegué a la universidad me llevaron a visitar los estudios de grabación de la universidad. Y por primera vez en mi vida, porque en Guatemala en esa época no había ese tipo de estudios de grabación, por primera vez en mi vida vi lo que era un estudio profesional de grabación, ¿verdad? Con aquellas grandes salas
y todos aquellos aparatos y toda la cosa, y estuve presente en la grabación de la Big Band de la universidad. Ahí fue donde dije, no, esto es lo mío. Yo no quiero más piano, yo quiero ser productor musical, ¿verdad? Y entonces, de dicha, yo llevaba mis obras que había escrito y pude hacer el cambio de carrera, porque yo iba para estudiar piano, no para estudiar producción musical, que para eso la entrada de admisión es completamente distinta, ¿va? Tiene uno que demostrar que uno es compositor, que ha escrito obras, que tiene esa vena creativa, ¿verdad? Entonces, total que me quedé ya estudiando producción musical. A los 4 años me vine ya aquí a Guatemala, con la suerte de que la empresa Lideca Internacional acababa de estrenar su estudio. Era el primer estudio en Centroamérica que construían para hacer un estudio, no era un cuarto que adecuaban para poner una grabadora y unos micrófonos, no, ese era un estudio diseñado por ingenieros ingleses para hacer un estudio verdadero de grabación. Y con ingeniería inglesa vinieron todos ellos a instalar toda la consola, grabadoras y todo, ¿verdad? Vine a caer re bien porque cabal venía yo de estudiar en Estados Unidos a caer a trabajar aquí con Lideca Internacional. Ellos trabajaban con el maestro Bob Porter, pero el maestro Bob Porter radicaba en Guatemala. Para los que no conocen a Bob Porter, es un gran productor, acaba de morir, por cierto. Hizo muchas series de música, muchas series para la televisión, pero él se volvió misionero de la fe Bahá'í y eso es lo que hacía que se mantuviera en Centroamérica. Entonces no tenía como mucho tiempo para estar en Lideca trabajando. Entonces, pues yo realmente ahí fue donde yo caí comparado con ellos. Aparte de eso, en esa misma época, hicimos en el Teatro Nacional de la orquesta del Ballet Guatemala, con la que pudimos montar muchos ballets grandes, clásicos, y además, ahí es donde viene mi historia de cómo seguí yo practicando la instrumentación. Hicimos una pequeña orquesta para montar comedia musical como El Hombre de la Mancha, Jesucristo Superestrella, todo ese tipo de comedias. Pero en esa época traer una partitura de orquesta con sus partes individuales era carísimo, era carísimo. Y entonces yo me agarraba la partitura de piano de toda la obra y yo mismo la orquestaba. Eso me dio una gran práctica. Ahí terminé de realmente de hacerme, ¿verdad? Porque la instrumentación, como cuando uno estudia un instrumento musical, también requiere práctica, ¿verdad? La práctica hace al maestro, bien dice, ¿verdad? Y el escribir, también se necesita tener práctica para escribir. Entonces ahí me terminé, creo yo, de hacer, más las producciones que ya estaba haciendo en Lideca. Yo creo que fue el término, fue como quien dice la maestría para instrumentar, ¿verdad? Porque ahí sí que todo lo que escribía ya estaba yo sacándolo, o lo estaba grabando, o estaba en el escenario sonándolo con orquesta en vivo, ¿verdad? Y entonces, pues pude hacer mucha práctica de eso. Ahí, pues con eso ya pude viajar a todos lados. Bueno, la música me ha hecho viajar casi por todo el mundo. Entonces, les hablo esto porque los compositores no siempre son buenos instrumentadores, fíjense. Les voy a dar un ejemplo como el caso de Federico Chopin, nuestro gran pianista, que como lo queremos todos los pianistas por su música. Él era pésimo orquestador. Y así muchos compositores que incluso han tenido que revisar sus orquestaciones ya después, porque no, y son grandes compositores. O sea, el ser compositor no precisamente tiene que ser un buen instrumentador. Esa es otra área donde uno tiene que estudiar mucha técnica y lo que les decía, mucha práctica también para poder desarrollar, tener en el cerebro todos los sonidos de una orquesta. Ahora les voy a decir una cosa, ahora es muy fácil, yo porque doy aquí la clase de instrumentación en la universidad, ahora es más fácil instrumentar porque por medio, digamos, de esas aplicaciones como el Finales, Sibelius y todo eso, uno tiene más o menos los sonidos, a qué puede sonar. No suena igual, por supuesto, pero se le da a uno más o menos la idea. Pero yo, por ejemplo, con mis alumnos les digo, nada de computadora. Vamos a escribir a la antigüita, al lápiz, papel, borrador, porque necesito que todos en su cerebro se vayan grabando los sonidos de los instrumentos y más o menos tengan la idea de qué se puede mezclar con las texturas de cada timbre.
Eso es lo importante, que uno oiga en su cerebro qué está sonando. Y eso es lo que uno debe ser de músico. Ser capaz de agarrar una partitura y no precisamente tocarla, sino que solo con la lectura de la partitura uno oiga la obra en su cerebro, qué es lo que está sonando. Lo mismo pasa como cuando uno ve el periódico y no hay necesidad de recitar las noticias, sino que uno escucha en el cerebro las letras, el sonido de las letras. Igual tiene que ser una partitura de música. Entonces, pues todo eso es práctica, ¿verdad? El arte es práctico. Hay que practicar mucho, hay que estudiar mucho para realmente poder llegar a la excelencia, ¿verdad? Entonces no es de la noche a la mañana, siempre hay que estar practicando y como dice aquí el licenciado también, hay que estar, siempre se aprende, todos los días se va aprendiendo y estar en esa actitud de aprender siempre todos los días. A mí me gustaría, si pudiéramos hacer ya, yo les di a ustedes una copia del coral, de este coral. Me gustaría si ustedes pudieran agarrar ya su papel pautado, el pequeño, no el grande para orquestación, sino que pudiéramos agarrar. Y entonces vamos a escribir para cuerdas. Con eso comienzo yo, con mis alumnos. Vamos a escribir el coral para cuerdas. Por supuesto, no vamos a hacer todo el coral. Vamos a hacer únicamente hasta el primer calderón, porque si no nos vamos a tardar un montón. Solo vamos, a lo que quiero es llegar que estas 4 voces que ustedes tienen en el coral, cómo convertirla a una orquesta sinfónica, cómo hacer que estas 4 voces se conviertan en 32 voces, que es lo que va a tocar una orquesta sinfónica. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿De dónde voy a sacar tantas notas para que todos los instrumentos puedan tocar? Esa es la instrumentación, ¿verdad? El manejo de voces, el manejo de la creatividad, porque para también escribir para orquesta se necesita mucha creatividad también. Si quieren, agarramos entonces el papel pautado, podemos apartar 4 pentagramas. Los 4 pentagramas vamos a unirlos por medio de una llave. Y esta va a ser la sección de cuerdas. 4 pentagramas. Es que yo le había hecho pentagramas a esta mi pizarrita, pero se me borraron. O sea que ahorita vamos a 4 cuarteto de cuerdas. Vamos a escribir cuarteto de cuerdas. Esto es lo más sencillo del mundo. Y les voy a decir por qué. Vamos a hacer 4 pentagramas y los vamos a unir con una llave. No sé si ustedes me miran ahí. Que no me miran aquí. No, bueno, no sé si 4 pentagramas y los encerramos con una llave. Entonces, el primer pentagrama va a ser el violín primero. Violín primero. ¿Cómo se llama eso? Cuando una palabra se recorta. Se me fue la onda ahorita. Luis, ¿cómo es? Abreviatura. La abreviatura de violín en una orquestación es BIO. BIO.1, ¿va? Okay. Con romanos. BIO 2. O sea, con números romanos, ¿va? Número 1, 2. Viola sería la tercera voz. Y cello y contrabajo. Se pone CC. En este pentagrama de cello y contrabajo van los 2 instrumentos juntos, pero tenemos que tener el conocimiento de que lo que uno escribe para contrabajo suena una octava abajo de lo que está escrito. Entonces, si uno escribe en el mismo pentagrama, en el cello, el contrabajo va a sonar esa misma nota, pero una octava abajo. Por supuesto, hay papeles en donde uno tiene que escribir el contrabajo en un pentagrama distinto, ¿va? Entonces, la clave sería clave de sol para el primer violín, clave de sol para el segundo violín, clave de do en tercera para la viola y clave de fa en cuarta línea para los chelos y contrabajos. Y esto es lo más sencillo. Vamos a agarrar la primera nota que tienen ustedes en su coral. La parte de soprano es la que lleva el violín primero. La parte del contralto la lleva el violín segundo. La parte de el tenor, sí, la lleva la viola, pero en clave de do. Entonces, la posición
Este sería el si. Miren la posición de la viola. Ahí estaba en clave de fa. Nosotros tenemos que pasarlo a clave de do. Y el cello lleva entonces la nota del bajo. Esta es la posición ahorita. Entonces comencemos a escribir en base a esta posición hasta el primer calderón. Ahí no hay duda, ¿va? Esto es súper sencillo, es lo más sencillo que hay. O sea que es básicamente, maestro, hacerla, como que dice ¿cómo se llama esto? Uy, se me fue, se me fue la palabra. Eso se llama transcribir. Transcribir es poner las notas que aparecen en una partitura original y según la extensión, uno las va colocando en el instrumento adecuado. Eso es transcribir. Entonces estamos transcribiendo este coral, que es para 4 voces, a cuarteto de cuerdas, y para poner las notas tenemos que ver la extensión que tiene cada instrumento, ¿va? Eso es una transcripción. Entonces no estamos inventando nada, no estamos creando nada, todavía no estamos poniendo, nosotros no estamos añadiendo nada todavía, hasta ahorita, ¿verdad? Solo estamos haciendo una transcripción nada más. Es importante que vean, esto es importante, miren, porque a veces se me confunden muchos. En clave de sol, el do, el clave de do en tercera, este es el do, es el mismo do, y en clave de fa y cuarta, este es el do. Estos es el do, miren, en las 3 claves. Para que no haya problema de que me lo escriben en una octava abajo o una octava más arriba, ese es el do en las 3 claves. Ese es el do central que le llamamos, ¿eh? El do central en clave de sol, en clave de do en tercera, en clave de fa en cuarta. Entonces pasamos la clave de do a clave, perdón, la clave de fa a clave de do. Lleguemos hasta el primer calderón nada más. Este es un ejercicio porque si no nos vamos a tardar un montón. Esto es súper sencillo, solo tienen que pasar las notas nada más al pentagrama correspondiente y el único transporte que tienen que hacer es el de la viola de clave de fa, clave de do. Ajá. Okay. Estamos practicando la caligrafía, maestro. Eso es muy importante porque fíjense que mis alumnos comienzan con unas caligrafías que parecen arañas cuando están escribiendo. Y cuando terminan mi curso, miren, tienen una caligrafía increíble, cómo mejoran. Y ya hasta después, ya solo después, ya en el tercer curso de disertación, porque son 3 cursos que tenemos en la USAC, hasta el tercer curso, entonces ya vamos usando ya las aplicaciones como Sibelius, Finale, que es el más profesional. Y esa es la posición de la cuerda dentro de una partitura de la orquesta, ¿verdad? Violín primero, violín segundo, viola, cello y contrabajo. Todo lo que escriban ustedes entonces para el cello, el contrabajo lo va a hacer solo que en una octava baja, ¿verdad? Entendido, maestro. Esto es sencillo, solo es pasar las notas. ¿Lograron hacerlo? Sí, maestro, ya casi. Ya casi. Que fíjense que parte de los contenidos de este curso es lo que se llama la transcripción de una obra orquestal para piano. Y ahorita con mis alumnos estamos transcribiendo la sinfonía número 5 de Beethoven. La estamos pasando para piano. Hola. Yo soy adepto a las transcripciones de esas sinfonías, pero las que hizo Liszt. ¿Las has escuchado? Ah, sí, es una maravilla.
Ok, estamos más. Bueno, vamos a seguir, después ustedes pueden seguir, porque esto es bien sencillo, yo creo que aquí no hay ninguna duda. Vamos a agarrar entonces ahora las maderas. Entonces hacemos lo mismo, agarramos 4 pentagramas y los cerramos en una llave siempre, ¿verdad? Entonces, en el primer pentagrama vamos a poner flauta. La abreviatura de flauta es FL punto. Luego sigue el oboe. La abreviatura del oboe es O de grande punto. Luego sigue el clarinete, la abreviatura es CL punto. Y hasta abajo, o sea, como cuarta voz, va el fagot. La abreviatura del fagot es FG punto. Esa es la posición de los instrumentos de madera dentro de una partitura orquestal. ¿Verdad? Los instrumentos de madera. Bueno, entonces en los instrumentos de madera vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner las claves. Ahí sí todos leen en clave de sol y el fagot lee en clave de fa. ¿Verdad? Todos tenemos ahí nuestras claves. Ahora bien, entonces la primera nota que tenemos ahí es para la flauta, que es un sol. Pongamos nuestro sol. Ahí se acuerdan de poner la tonalidad. Estamos en la obra, está en sol mayor, ¿verdad? El coral está en sol mayor. Bueno, el oboe hace la segunda voz, ese es un re. Aquí estamos casi igual como lo que estábamos haciendo en la cuerda, solo tenemos que poner la nota nada más. Luego sigue el clarinete. El clarinete está en si bemol. Entonces tenemos que subirle un tono a lo que vamos a escribir. Si la obra está en sol mayor, entonces el clarinete va a estar en la mayor. Ponemos entonces fa, do y sol sostenido para el clarinete. Y la nota para el clarinete sería un do en clave de sol. O sea, ahí lo que vamos a hacer es que el tenor que está escrito en clave de fa, vamos a pasarlo a clave de sol y le vamos a subir un tono. Ese sí va a ser un do sostenido, entonces, ¿eh? Es un do sostenido. Entonces, tenemos que ir transportando de una vez. Y el fagot, tal y como pinta la partitura. Entonces, básicamente ahí estamos casi como lo que hicimos con la cuerda. Casi como lo que hicimos en la cuerda, ¿verdad? Solo que el clarinete lo pasamos a clave de sol y le subimos un tono. Vamos a estar entonces en la mayor. Y todas las notas, pues, suben un tono también. En lugar de colocar un si, ponen un do. Y así se van, ¿verdad? Hasta el primero. Y esta es la posición, ¿verdad? Que tiene que ir el clarinete dentro de la partitura orquestal. Ok. ¿Verdad? Okay. Sí, sí, sí. Miren, los voy a dejar un segundito nada más. Solo tengo que atender una cosa. Ay, permítanme. Propio maestro. Muy bien, compañeros, y si ustedes tuvieran alguna duda, algo que preguntar y todo, no duden, ¿verdad?, en poder escribir aquí en el chat. O pues utilizar también su micrófono, ¿verdad? Pedir la palabra y pueden utilizar el micrófono para preguntar, ¿verdad? Como si Sí, hubiese cualquier alguna... duda, por favor, díganme. Vamos viéndola en el camino. Entonces estamos con las maderas, ¿verdad? Solo el clarinete es el que tiene que pasar de clave de fa a clave de sol y subirle un tono. Por supuesto, si ustedes ya quieren hacer todo el coral, sería muy bueno. Ya ustedes en su casa, bueno, están en su casa ahora. Ya ustedes más tranquilos pueden ir haciendo
el coral entero para practicar, porque esta es cuestión de práctica, como les decía. La instrumentación es cuestión de práctica. Bueno, ahora vamos a agarrar los instrumentos de metal. Los instrumentos de metal, miren pues, la posición de los instrumentos de metal, vamos a agarrar primero 3 pentagramas. Vamos a hacer solo 3 pentagramas, porque no vamos a escribir tanto metal, solo los principales. Y los cerramos siempre con una llave, ¿verdad? Entonces, el primer pentagrama va a ser para las trompetas. Trompetas, la abreviatura es trop. T-R-O-P, trop, punto. El segundo pentagrama lo vamos a usar para el corno. Ese va en medio siempre, porque según su tesitura, ¿no? Y la abreviatura es C-O-R, cor. Y hasta allá abajo vamos a poner el trombón. Trobo. Ahí está. Vamos a agarrar 2 cornos. 2 cornos. Eso quiere decir que vamos a escribir 2 voces en el segundo pentagrama. Miren, aquí está la posición. Trompeta, 2 cornos y trombón, ¿verdad? Eso según la tesitura, así tiene que ser la posición, ¿verdad? La trompeta es la más aguda, los cornos están en intermedio y el trombón es bajo. Todavía está la tuba, por supuesto, ¿va? La tuba también es igual que el contrabajo. Todo lo que escribamos en el trombón, la tuba lo puede leer, solo que le suena en una octava abajo, ¿verdad? Entonces, en las trompetas, ¿qué vamos a hacer? La obra está en sol mayor, las trompetas están en si bemol, entonces tenemos que subirle un tono a la trompeta. Entonces, en ese caso, la trompeta va a estar en la mayor, fa, do y sol, ¿verdad? Le ponemos sus respectivos sostenidos de la tonalidad. El corno en fa, el corno está en fa. Eso quiere decir que tenemos que subirle una quinta al corno. Entonces, si la obra está en sol mayor, tendríamos, solo cuenten 5. Si la obra está en sol mayor, sol, la, si, do, re. Tiene que estar en re mayor los cornos. Entonces, ponemos la tonalidad de re mayor para los cornos. En este caso, tendría que ser fa y do sostenido para hacer la tonalidad de re mayor, ¿verdad? Una quinta hay que subir a los cornos, ¿oye? Para que logre sonar. Y el trombón es el único que se queda en sol mayor, porque el trombón no está en do, no hay que transportarlo. Entonces el trombón queda en sol mayor, es el único que se queda en la tonalidad, ¿verdad? Ahora pongamos las notas. La primera nota es un sol, entonces para la trompeta sería un la. Ay, este es mi marcador, ya no, que le he dado duro al pobrecito. Está dando sus últimos. Ay, bueno, yo creo que ahí se ve. Es un la, ¿verdad? Ahora el corno, porque son 2 voces las del corno, vamos a escribir el contralto y el tenor. Voy a poner primero el contralto. Es un re, el contralto. Entonces le subimos una quinta, re, mi, fa, sol, la. Entonces la primera nota que vamos a poner para el corno 1, porque aquí hay 2 cornos, ¿verdad? Es un la. Ay, mi cuenta ya no. Es que ya no funciona. A ver si tengo otro aquí. Entonces ese sería un ladito. Ah, yo creo que vamos a ver si se funciona. Es que estos pobres sí les doy duro. Ahí está. Entonces la primera nota, o sea, el primer corno, porque tenemos que poner, miren, a eso me faltó decirles, corno 1 y 2. Corno 1 y 2, son 2 cornos, ¿verdad? Entonces, la primera nota del corno sería un la. La segunda nota del corno, que es un si aquí en la partitura, le vamos a subir una quinta, si, do, re, mi, fa, ¿verdad? En clave de sol. Aquí está, miren. Está escrito todo en clave de fa, ¿verdad? Nosotros lo vamos a poner en clave de sol, que es la clave en la que lee el corno. Entonces, esas son las notas que va a tocar el corno, miren. Y el trombón
tal y como pinta en la partitura, ¿verdad? Que es un sol. Este otro ya creo que también está dando algo. Bueno, pero ustedes ya me entienden, ahí es un sol. Entonces, así quedarían las notas, miren. Y así es como tienen que hacer el resto del coral. Es que si este pobrecito no. Y ándale, atinan ustedes. Pero ya me entendieron. Eso es lo O sea, principal. maestro, o sea que para la escritura del corno vamos a utilizar lo de la separación de las plicas. Plica arriba, plica abajo para que se Exactamente, ejecute. exactamente. La voz de arriba, cuando se escriben dos voces en un mismo pentagrama, la voz de arriba va, la aplica hacia arriba, ¿verdad? Y la segunda voz siempre va, la aplica hacia abajo. Okay. Ah, ya no tiene esto, ¿eh? Bueno, por ahí va la cosa. Traten más o menos de hacer un par de compases. Voy a ver si logro conseguir otro marcador. Okay. Es que yo sí que le doy duro a los marcadores, se me terminan, pero rapidísimos para que vean cómo los hago trabajar a estas gentes. Bueno, entonces me van a conseguir otro marcador. Ahí no hay ninguna duda, ¿verdad? No, pues yo creo que no, yo creería que no, solo es de ver las cuestiones, por ejemplo, de cómo es la afinación de los instrumentos para ya distribuirla, ¿va? Subirles la quinta o etcétera, ¿va? Solo que está apagado su micrófono, maestro, perdón. No, aquí no creo que haya problema porque de todos modos solo estamos haciendo una transcripción, no estamos inventando nada ni añadiendo nada todavía, ¿verdad? Lo único que estamos haciendo es transportar los instrumentos a su tonalidad, ¿verdad? Uh-huh. Ahí estamos. Ahora bien, ahora vamos a realizar lo que se llama el primer doblaje. El sistema de doblaje se comenzó a hacer en la época clásica. Fíjense que les quiero contar que antes de la época clásica la instrumentación no tenía la importancia en el sentido de que los compositores orquestaban más pensando en la extensión de cualquier instrumento que en el timbre.
Por ejemplo, y en la Edad Media, por ejemplo, la instrumentación pues no tenía mucho auge en el sentido también de que los instrumentos se utilizaban casi siempre para acompañar cantante. Entonces solo había un teclado o un trombón, era una cuestión de solo para acompañar. El canto era el principal nada más ahí. Y en la época barroca, ya con Vivaldi incluso, todavía no se tenía sentido de la instrumentación, porque los instrumentos de cuerda, que son casi siempre los principales de una orquesta, no habían todavía, digamos, como evolucionado, ¿verdad? Hay cartas, por ejemplo, que Vivaldi, iban a tocar una obra de Vivaldi en Inglaterra, y él manda una carta diciendo que si no, a la extensión de la viola de gamba no alcanza para determinado papel, pues entonces que pongan un trombón, ponía él. O sea, él no le interesaba el timbre, sino que solo que el instrumento con que iban a interpretar la obra tuviera la extensión de vida nada más, ¿verdad? Entonces no había mucho ese concepto de instrumentación, de timbres. No es sino hasta con Haydn, que le nombramos el padre de la instrumentación, y además en esa época ya los instrumentos de cuerda ya estaban tal y como los conocemos ahora, y ya digamos, las maderas ya más o menos ya habían más o menos evolucionado, todavía faltaban, ¿verdad? Que evolucionaran más, pero ya sonaban, ya existían, tal y como los conocemos. Él es el que primero sí hace que la instrumentación tenga sentido. Él sí compone pensando en el sonido de cada instrumento y qué efecto va a dar cuando los pone sobre la partitura. Esto pues tuvo mucho más afinación, digamos, con Mozart, no digamos, y no digamos con Beethoven. Ya Beethoven ya es lo máximo. Él es el que realmente comenzó a tener sentido lo que era la instrumentación, los timbres, cómo mezclar timbres y cómo utilizar la percusión, incluso para efectos sonoros así fuertes o suaves, ¿verdad? Él es el que ya realmente le dio. Ahora bien, en el romanticismo pues, se amplió más la instrumentación, hubo mucho más técnica para escribir en la época de los románticos, ¿verdad? Entonces, la primera parte para la instrumentación en la época clásica se llama el sistema de doblajes, que era el que utilizaba los clásicos. Entonces vamos a ver el sistema de doblajes, no es en la cuerda, sino que más que todo se usa para los metales y las maderas. Entonces vamos a agarrar otra vez 4 pentagramas. Ay, esto ya no me pinta mucho. Ya me fueron a conseguir otro marcador. Uy, no, este ya no, dejó de pintar. Vamos a ver si se puede. Ay. No, yo creo que ya no. Yo creo que lo va a tener que hacer con un lapicero o algo así. Porque... bueno. Ya ahorita me fueron a conseguir un marcador ustedes. Sí. Es que miren, es que les doy duro a ustedes. Yo en la mañana doy clases en la universidad, de 7 de la mañana a 12. En la tarde doy clases en el conservatorio, a jóvenes. Y todavía doy clases a niños. Pues doy jóvenes y niños en la tarde, entonces me la paso escribiendo y haciendo cosas aquí. Ya va a venir el mercado. Bueno, agarramos entonces 4 pentagramas ahora. Y el primer pentagrama ponemos así, flauta, o sea, FL, lo que le habías dicho. FL, flauta 1 y 2. Ahora vamos a escribir para 2 flautas, 2 oboes, ponen oboe, o sea, OB, punto, 1 y 2. Clarinetes, CL, punto, 1 y 2. Y fagots. Entonces, ahí ya tenemos una sección de ¿cómo se llama? De maderas. La sección de maderas puede ser de 2, como se utilizaba en la época clásica, o de 3 o de 4, ya cuando ya se comenzó a utilizar ese tipo de ensamble ya en los románticos, no digamos ya en los modernos, ¿verdad? Pero en la clásica son 2, 2, 2, ¿verdad? O 3, 2, o 3, 3, 2, 2, según, ¿verdad?
pero básicamente 2-2 fue que comenzaron, digamos, Haydn, Mozart, Beethoven, se basaba en esta duplicación. Entonces, la primera nota, aquí no hay problema. En la flauta, no sé si vamos a ver aquí, porque ahorita no tengo el marcador. Vamos a poner, aquí vamos, miren lo que pasa con esto. El sol soprano lo subimos una octava alta. Este primer sol que tenemos, ¿eh? Pónganlo, es una octava alta, la primera voz. Es un sol, ustedes han de tener su partitura ahí. Es un sol. Y la flauta va a agarrar la primera y segunda voz, solo que en octava alta, la flauta. Entonces agarramos la soprano y el alto o contralto, pero lo subimos a una octava alta, el sol y el re, ¿verdad? Ay. Ahora, el oboe, miren lo que va a hacer el oboe. El oboe hace estas dos primeras voces del soprano y el contralto, solo que invertido. O sea que la primera voz para el oboe va a ser el re, y la segunda voz para el... Ay, qué alegría me trajeron el marcador. Y la segunda... Ay, qué bueno. Si no compro, dice que... Ahorita les voy a mostrar cómo. Vamos a ver. Aquí está. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Ay, ve que estos marcadores ya no duran. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, entonces dijimos que la flauta iba a ser la primera voz y la segunda voz, ¿verdad? Solo que en octava alta, ¿verdad? En octava alta. ¿Sí? Bueno. El oboe hace la primera voz y la segunda voz, solo que invertido. Solo que invertido. Eso quiere decir de que la segunda voz es la primera voz del oboe y la primera voz es la segunda voz del oboe. O sea, quedaría de esta manera, miren. ¿Sí? Están las dos voces, miren. Son las dos voces. Solo que están invertidos. Y el doblaje está en el re. Está el doblaje, miren. En el re de la flauta y en el re del oboe. ¿Qué pasa con esto? Cuando se mezcla el timbre de la flauta con el oboe en una nota unísono, crea un nuevo timbre. Y eso hace que hubiera un tercer instrumento que no existe, por supuesto, porque es una mezcla del timbre de la flauta y el timbre del oboe. Crea ahí un tercer timbre, ¿verdad? Al sonar unísono este re con el re del oboe. Ahí está duplicando, por eso se llama el sistema de duplicación. Ahora, el clarinete. El clarinete, siempre, miren, el clarinete siempre con un tono arriba, ¿verdad? ¿Qué tonalista del clarinete? En la mayor, ¿verdad? Hay dos solos. El clarinete va a agarrar el contralto y el tenor. O sea, el re y el si. Porque transportado, por supuesto, ¿eh? Entonces, transportado sería el re, transportado es un mi, y el si, transportado sería un do. Ahí está, miren. Estas dos notas son las que agarra el clarinete, el contralto y el tenor agarra el clarinete. Y el fagot, entonces, en su clave de fa, 1, 2, 3, 4 y 5, el fagot en su clave de fa. El fagot entonces agarra el tenor y el bajo. O sea, quedaría de esta manera, quedaría el si y un sol, miren. Un si y un sol. ¿Verdad? Entonces, repitiendo, la flauta agarra primera y segunda voz en octava alta. El oboe agarra primera y segunda voz invertida, las voces. El clarinete agarra el contralto y el tenor un tono alto. Entonces ahí se acuerda que tienen que pasar esa clave fa a clave sol y un tono alto. Y el fagot agarra entonces el tenor y el bajo. Entonces, miren,
creamos ya ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voces tenemos ya ahí. 8 voces más un timbre nuevo, que es el unísono que tenemos aquí. ¿Sí? Y aquí tenemos otro unísono que hace el fagot con el clarinete. Ese unísono con el fagot y clarinete crea otro nuevo timbre, ¿verdad? Y entonces da la sensación de que hubiera más instrumentos, ¿verdad? Porque está creando otro timbre aquí, miren. ¿Sí? Entonces ya tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voces y 2 timbres nuevos, ¿verdad? Ya, entonces podría decir que ya están sonando como 10, ¿verdad? Con los 2 timbres nuevos. ¿Sí? Vaya, entonces ahora vamos a ver la duplicación de los metales, ya en la partitura. La duplicación de los metales, miren pues cómo va. Agarramos entonces nuevamente 3 pentagramas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Bueno. Aquí, ¿qué hacemos? Las trompetas agarran el contralto, perdón, la soprano y el contralto, ¿va? Que están en un tono alto, ahí se acuerdan. Fa, do y sol sostenido, ¿va? Entonces sería la y mi. Este es más fácil, miren. Para la soprano y el contralto, las trompetas un tono alto. Los cornos, eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? En el anterior ejercicio. Los cornos, estamos en sol mayor, sol, la, si, do, re, ¿verdad? Y la tonalidad de re, los cornos, porque están en fa mayor. Perdón, están en fa, los cornos. Entonces, el corno llevaría el contralto y el tenor. Quiere decir de que ese re, mi, fa, sol, la, ya lo habíamos hecho. Y si, do, re, mi, fa. Entonces, miren. Aquí van a ser los cornos. Y los trombones van a llevar el tenor y el bajo. Ahí está, miren. Tenor y el bajo. Entonces, aquí va, hay duplicación también. Miren, este sí, del corno con el sí del trombón, crea otro timbre nuevo. Sí, eso hace como que hubiera otro instrumento más. Y aquí hay otra duplicación también. El mi de la trompeta con este del corno hace otra duplicación. Porque aquí no creo que no hay duplicación aquí muchas veces. Aquí me vamos a ir. Y re mi fa sol la, si do re mi fa, así. Entonces estoy bien. Aquí estamos entonces, ¿ve? Bueno, aquí tenemos ya, ¿ve? La duplicación está aquí, miren. Esta es la nota unísono que hace la trompeta junto con el corno. Ahí es donde crea el nuevo timbre. Y el corno junto con el trombón crea otro timbre. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 voces y 2 timbres nuevos. ¿Sí? Vaya, ahora vamos a agarrar el papel de orquestación. Ahora ya podemos agarrar el papel de orquestación. Ya tenemos 8 voces en la madera y 6 voces en los metales, más la cuerda. Pero vamos a, como es un gran tutti, la cuerda la cuerda se pone 4 voces solo cuando está sola, pero cuando es un gran tutti, digamos, la cuerda se hace de esta manera. Si quieren, agarremos el papel de orquestación, no sé si todos lo tienen. Entonces, vamos a agarrar, desde arriba agarramos 4 pentagramas para las maderas y los encerramos en una llave. Ponemos flautas, oboe, clarinete y fagots. Entonces pongamos el doblaje que hicimos ahorita de maderas, por lo menos en la primera nota, ¿verdad?
Luego agarramos 3 pentagramas, los encerramos en una llave y escribimos el doblaje que hicimos de metales. Eso ya en el papel grande, ¿verdad? Entonces ahí ya está un orquestón. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con la cuerda? La cuerda conserva sus notas, pero lo que sucede con los violines es lo siguiente. En la cuerda se pierde la segunda voz cuando hay tutis. Ahorita este es un gran tutti. ¿Qué pasa? La viola va a ser la voz que habíamos dicho, el cello igual, pero los violines van a hacer la melodía en octavas. Eso quiere decir que la primera nota del violín primero va a ser este sol. Y la primera nota del violín segundo va a ser este sol. Miren, cuando tenemos un gran tutti como el que estamos haciendo aquí ya con todas las voces de las maderas, las voces de los metales, la cuerda pierde la segunda voz y se convierte en las voces, en la primera voz, pero en octavas. Esos son los grandes tutis que se hacen siempre. Por supuesto, la segunda voz no se va a perder porque la tienen las maderas, también la tienen los metales, entonces no se pierde la segunda voz. Pero eso hace que resalte la melodía, que no se pierda entre tanta voz, porque hay un montón de voces ahí. No se pierde la melodía principal, que es lo más importante, octaviando. Eso es para un gran tutti, que es lo que estamos haciendo en este momento en papel de orquestación, ¿verdad? Y entonces la viola sí pasa a ser el tenor, tal como habíamos dicho en el primer ejercicio, y el cello y contrabajo también hacen la nota tal y como habíamos dicho, ¿verdad? Entonces ahí estamos. Entonces ahí estamos escribiendo para orquesta grande, ¿verdad? Eso ya estamos haciendo una gran orquestación, ¿verdad? Como 4 voces las convertimos en una orquesta completa. Ahí podemos incluso ya añadir timbales, podemos añadir platos, por ejemplo, en cada calderón de paro podemos poner timbales, porque el calderón es como un descanso de toda la orquesta. Ahí puede haber timbales. Los timbales, digamos, en el primer calderón tendríamos que poner un re trémolo en los timbales, ¿verdad? Entonces, ese es más o menos, a grosso modo, cómo se escribe para una gran orquesta, agarrando 4 voces sencillas, como trasladadas a una orquesta sinfónica. O haciendo los grupos de solo de maderas, o grupos solo de metales, o en cuarteto de cuerdas. Entonces podemos hacer cada grupo por separado, o hacer todo un gran tutti, como les acabo de decir ahorita, ¿verdad? ¿Alguna duda en eso? Maestro, yo tenía una, no sé, me estaba pensando justo cuando estábamos haciendo lo del primer doblaje, que dijo usted, el sistema de doblajes en los fagots. Mi duda es, ¿el contrafagot vendría a ser la misma voz, digamos, la voz más baja del fagot, solo que una octava más abajo? Exactamente. No sé. Se escribe cabal, pasa el mismo fenómeno. Lo escribimos, la nota sol, por ejemplo, y el contrafagot suena una octava abajo. Bien. Pasa lo mismo con los chelos y contrabajos, que se escribe esa nota, pero el contrabajo suena una octava abajo. O la tuba, ¿verdad? Que escribimos el trombón y la tuba nos va a sonar una octava abajo de lo que escribamos. Por supuesto, hay momentos, según orquestaciones, de que sí tenemos que separar todo eso, ¿verdad? Entonces hay momentos de que sí escribimos para cello y contrabajo con su pentagrama aparte, ¿verdad? O tuba y trombón con su pentagrama aparte. Eso ya depende de lo que vayamos a escribir o qué efecto vamos a tener, ¿verdad? Porque a veces hay un montón de notas. Nosotros a veces escribimos sonatas de Beethoven para cuerda nada más, y a veces tenemos que hacer lo que se llama divisi, que es que la cuerda se divide en 2 o 3 voces, cada sección de cuerdas, porque a veces hay tanta nota, ¿va? Y entonces, pero eso es ya tan específico, ya tendríamos que estar viendo sobre la obra, ¿verdad? Pues básicamente es eso. Ahora, miren, sí, dígame. Perdón, solo para que quede claro. Entonces, al momento de que se hace, por ejemplo, la transcripción, dijera usted, ¿verdad?, de lo que es el coral de las 4 voces, a un cuarteto de cuerdas, pues obviamente mantenemos, ¿verdad?, las voces que se nos vienen dando, ¿verdad?, así como
como usted lo explicó, una transcripción. Ahora, al hacer el tutti, usted dijo que, entre comillas, desaparecía lo que era la segunda voz, en todo caso sería el alto, ¿verdad? El contralto. El contralto, exactamente. Pero en la cuerda nada más, pero no se pierde porque siempre lo mantenemos en las maderas y en los metales, ¿verdad? Pero eso se hace en los tutis para resaltar la melodía al máximo, ¿verdad? Para que no se esconda entre tantos sonidos, la melodía sobresale. Y eso se hace siempre, ¿verdad? En cualquier tutti que tengamos, siempre los violines van octaveados, ¿verdad? Ajá, los primeros y los segundos. Bueno, esos son tips, porque la verdad es que depende de cada compositor, no lo tiene que ser por fuerza así. O sea, yo estoy hablando nada más de tips más o menos para que tengan una idea ya cada quien según su creatividad y según el requerimiento que se necesite o según lo que uno quiere que suene, eso es lo que va a escribir también, ¿verdad? Pero eso es más o menos como tips en general, ¿verdad? Ese es más o menos el tipo de estilo que usaban para la música clásica. Eso es lo que... Ahora en la música romántica ya va un poco más distinto, ¿verdad? Ya el sistema de doblajes ya no es así, sino que, digamos, la primera voz la lleva octaviada las flautas, la segunda voz la lleva octaviada los oboes, por ejemplo. La tercera voz la lleva octaviada los clarinetes, o sea, no hacen las vocecitas en cada pentagrama, sino que los octavean, ¿verdad? Ya. Y no digamos, por ejemplo, al estilo ay, ¿cómo se llama el hombre este que hizo la Guerra de las Galaxias? Ahí se me va la... John Williams, por ejemplo, ¿ah? Es una increíble, uno dice, uy, qué orquestón, y solo está doblando, y hay 4 trompetas, 4 cornos o 5 cornos, 3 trombones, ¿verdad? Y todos están doblando en esta misma técnica de doblaje de voces, ¿verdad? Y resalta la melodía siempre con los violines octaviados, ¿verdad? Y a veces los octavea con las flautas, por decirles algo, ¿verdad? Para que sobresalga la melodía, increíble. Pero eso ya tendríamos que estar en un curso para realmente estar, en una hora es muy poco lo que se puede decir, pero por lo menos les di la idea de cómo es posible, de dónde viene la orquestación, cómo es que nació orquestar, ¿verdad? Desde el clasicismo, que es esto, ¿verdad? Ese es el principio. Ya después, pues ya cada compositor ya va agarrando. Miren, el estilo, por ejemplo, de la música impresionista ya es distinto también, ¿verdad? Ya va cambiando. Y no digamos ya de la música ya más moderna, pero aún así este es el principio, digamos como que el ABC de la instrumentación para la orquesta, ¿verdad? Ahora cuando hacemos digamos un arreglo popular, por ejemplo lo que yo a veces hacía cuando me iba a festivales y tenía una orquestona, pero era música popular, es mucho más fácil orquestar porque tenemos la base rítmica que es bajo, batería, piano y guitarra. Entonces ahí ya tenemos la base armónica, ¿verdad? Y entonces los instrumentos van encima, muchas veces haciendo cosas mucho más sencillas, no hay que orquestar tanto. La instrumentación se vuelve mucho más sencilla. Hacer una orquesta sinfónica con base rítmico es más sencillo orquestar todavía. Entonces hay muchos tips, lo que pasa es que sí necesitaríamos trabajar. pero ahí vamos. No sé si tienen alguna pregunta o alguna... Pues no sé, los compañeros, si alguno tuviera alguna duda ahí. Como les decía, estos son tips en general, no es ley, ¿verdad? Porque ya después, yo les voy a decir una cosa, cada quien, miren, los compositores, todos los compositores componen primero al estilo de otro. Todo le ha pasado a todos. Hasta que logran a través de la práctica, de estar componiendo, porque también componer es una práctica, ¿vale? Que se va ganando conocimiento a través de la experiencia, hasta que logran realmente encontrar su propia identidad. Lo mismo también es en orquestación, uno más o menos tiene un tipo en general, y luego conforme uno va practicando y va escribiendo y va sonando sus arreglos, porque eso es importante, hacer sonar lo que uno escribe, uno mismo va aprendiendo también, y como dicen, a veces hay mañas a veces, ¿verdad? Tengo, por ejemplo, si tengo una orquestita chiquita, ¿cómo hacer que suene grande? Eso es importante, por ejemplo, ¿va? No siempre voy a tener una orquesta sinfónica. Hay veces, por ejemplo, yo en el Teatro Nacional tenía una orquesta de 15 músicos. Y entonces tenía que hacer que sonara la orquestona, aquello, ¿verdad? Es la forma en que uno tiene que escribir de manera que aquello suene grandes,
Sí, sí, claro que sí. Entonces, Maestro, y eso lo va ganando uno con la experiencia de estar escribiendo y estar sonando lo que uno va escribiendo. así es, maestro. Fíjese que uno de nuestros radioescuchas, dijéramos si fuera podcast, uno de nuestros radioescuchas dice, el compañero Luis Alfredo Morales, ¿algún libro o método que recomiende? Ya que fue mucha información para retener, dice. Sí, sí, es que es, yo sé que es demasiado. Este, ay, perdón. Este está el libro de Rimsky-Korsakov, Orquestación, principios de orquestación, se llama. Mm, Es uno de los mejores que hay. La verdad es que para mí muchas veces me baso en eso para incluso ver contenidos y todo de mis cursos, ¿verdad? Y lo utilizamos mucho. Porque él presenta obras de orquestaciones de otros compositores o de él mismo también, ¿verdad? Y pone ejemplos de qué es lo que uno quiere o cómo, si uno quiere una sonoridad cristalina, ¿qué hay que hacer? Si quiere uno una sonoridad pesante, cómo utilizar los metales para que pese, que sea una cosa así, o una sonoridad así muy delicada con violines y maderas. Entonces, y él va poniendo los ejemplos de orquestación, ¿verdad? Entonces es muy bueno ese libro. Son dos libros, uno solo de las explicaciones escritas y el otro de ejemplos de partituras. Entonces qué bien. uno puede ir viendo los. Por eso yo lo utilizo mucho para enseñar, porque es muy bueno. Ok, gracias. Maestro, También, tengo dos. mire, también tengo Sí, sí, sí. otro libro que es el que hizo La Pantera Rosa. Pero no, la Pantera Rosa es de Nino Rota. Se llama El compositor de La Pantera Rosa. Él hizo un libro también de instrumentación. El libro de él es muy bueno porque sí combina elementos académicos como lo que yo les acabo de decir, del manejo de cuerdas y metales y todo eso, con elementos de cómo utilizar la base rítmica con orquesta, ¿va? O con pequeña orquesta. Y pone de ejemplos, digamos, toda la música que él compuso dentro de sus películas y series de televisión. Como les decía, La Pantera Rosa, Romeo y Julieta, y un montón de películas que hizo este hombre, ¿va? De música. Y entonces es muy interesante este libro porque es más que todo para los que también van a ser arreglistas, si quieren escribir, pues no quieren escribir acá, muy académico, sino que quieren escribir para temas, para pop, para escribir cosas así más comerciales, ¿no? Y Ok, entonces ese método es muy bueno, de principios de orquestación de Nino Rota, se llama. Eso también lo pueden ver en internet. Y lo lindo es que tiene ejemplos sonoros, no solo están las partituras, sino que pone los ejemplos de las obras que él ha hecho, cómo utilizar la cuerda, oigan esto, cómo están las flautas aquí, escribí tal y tal cosa. Entonces es muy interesante y son ejemplos sonoros con partituras, es muy bonito. Más práctico incluso. gracias, maestro. También nos llega otra pregunta aquí en nuestra sala de redacción. Dice, ¿cómo combinar adecuadamente un consejo que usted nos pueda dar sobre cómo combinar adecuadamente los timbres de los instrumentos? Porque digamos, en algunas ocasiones se agarran, por ejemplo, al azar, ¿verdad? Ah, yo quiero hacer para tal, y un listado completo, ¿verdad? Pero al momento de sonar el tutti suena así como que muy estridente o cuestiones por ese estilo, ¿verdad? Entonces, un consejo que usted nos podría dar para combinar esos, o sea, saber qué instrumentos poder combinar, si son vientos metales, o cómo combinarlos adecuadamente con vientos madera, etcétera, ¿verdad? Sí, dentro de este mismo coral, fíjese que tenemos, por ejemplo, las combinaciones esas que usted habla. Ahorita les Ajá. dije cómo hacer el gran tutti, que es lo más difícil. Pero tenemos, por ejemplo, vamos haciendo combinación de cuerdas con maderas, por ejemplo, y eso da otra textura. O metales, no todos los metales, por ejemplo, mezclamos los cornos junto con las maderas o los cornos junto con las cuerdas, haciendo este mismo coral. Cabalmente para estar ejercitando eso de las combinaciones tímbicas de metales, maderas y cuerda, porque eso es muy importante, ¿va? Uh-huh. Ok, gracias, maestro. Muy bien. No sé si También alguno de los... Sí, 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 maestro, perdone, diga. no, hablando también de las combinaciones, bueno, es importante tener en el cerebro los timbres de cada instrumento, ¿verdad? Yo tuve una alumna que no sabía cuál era el timbre del clarinete, no sabía diferenciar de un oboe y de un clarinete. Eso no puede ser. O sea, tenemos que saber a qué suena una flauta, a qué suena un oboe, a qué suena un clarinete, ¿verdad? Que suena un corno francés,
Hay momentos en que sí nos pueden engañar los instrumentos, como por ejemplo el trombón, cuando hace notas muy altas, pareciera que suena como a corno a veces, ¿verdad? O notas algunas de las trompetas que pudiera uno creer que es otro instrumento, ¿verdad? Pero sí, por lo menos tener en general mentalizado cuál es el timbre de cada instrumento. Eso es importante para poder escribir. Miren, cuando uno tiene una aplicación de estas nuevas en la que uno suena lo que está escribiendo, por ejemplo, a veces son sonidos muy buenos, a veces uno logra bajar sonidos casi reales y te suena casi real la orquestación que uno escribe, pero aún así hay que tener mucho cuidado porque una cosa es, eso es importante, una cosa es hacer un arreglo para una grabación y una cosa es también hacer un arreglo para acústico, o sea que va a sonar acústicamente, porque en una grabación puedo zampar 3 trompetas acompañando a una flauta, pero eso acústicamente es imposible. O sea, también es cuestión de sentido común, ¿verdad? Entonces, hay que saber arreglar no solo para grabación, o tener el sentido acústico de qué va a sonar cuando uno lo suene ya en vivo o una arreglo. Es muy distinto eso. Ok. Entiendo más. Y es que yo tuve una experiencia, hay un pobre muchacho que hicimos unos arreglos y todos mis alumnos me ayudaron, era con la orquesta sinfónica y para Fidel Funes hicimos fue un concierto que les ocurrió a Fidel Funes con orquesta sinfónica, pero yo puse a todos mis alumnos a hacer los arreglos, uno cada uno, ¿no? Y entonces hubo un arreglo que tronó, no sonó a nada, y él me decía, pero si en mi computadora sonaba bien, eso no quiere decir que en tu computadora sonara bien, acústicamente hay que pensar, entonces si se va a escribir para acústico hay que pensar en acústico. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Sí, claro. Gracias, maestro. Bueno, no sé si alguien de los que está acá presente también tuviera alguna pregunta, algo que comentarle al maestro. Damos el tiempo libre ahí para los micrófonos también, por favor. Solo quería comentarles eso de lo que es la grabación. Bueno, yo como grabé tanto, sí agarré la técnica de hacer arreglos para grabación, ¿verdad? Que yo sabía que no era lo mismo para en vivo. Entonces, es más fácil hacer un arreglo para grabación. Es más fácil que acústico es... sí, necesita uno más bajarse el cerebro. La grabación es más fácil arreglar, fíjense, porque es increíble, sobre todo ahora es increíble lo que hacen los efectos y toda la cosa, ¿va? Yo tenía un amigo en Lideca, el ingeniero de sonido se llamaba Guillermo Castillo, que hacían trucos, a veces los de los grupos no les salía muy bien, o el pianista no era muy bueno, el guitarrista no era muy bueno, entonces paraba y grababa solo ese pedacito. Cosas así que se hacen en el Photoshop, ¿verdad? De las grabaciones, ¿verdad? Así como hacen las películas y eso. Y entonces Guillermo Castillo me decía, ay, maestro, en vivo los quiero oír, en vivo los quiero oír. Así con pedacitos hacían maravillas, ¿no? Entonces, por eso les digo yo que es muy diferente hacer un arreglo para grabación. Uno puede hacer un montón de cosas y de trucos, ¿verdad? Que para estar en vivo, ¿verdad? Ok, gracias, maestro. Entonces, no sé si alguien tuviera alguna duda, alguna pregunta. Si no la hay, damos paso a lo que continúa. Muy bien, creo que por el momento ahí estamos entonces con esto que usted nos ha compartido, maestro. Muchísimas gracias. Bueno, obviamente, ¿verdad? Podríamos continuar hablando de un montón de cosas más, pero pues tampoco no podemos sobrepasarnos del tiempo del podcast, ya que ya tenemos 1:20 con esto. Y sí, pues otra vez, tal vez, Luis, podríamos hacer bueno, sugiero yo, tal vez un taller de producción musical, por ejemplo, que es otra cosa distinta, ¿verdad? Okay. O otro taller de composición, ¿verdad? Cómo tener los primeros tanes de composición sin irse por otro lado, ¿verdad? Que es también muy importante, ¿verdad? Que sepa por lo menos tener los conceptos de composición para no hacer cualquier tontera, sino que tener el concepto de lo que es componer realmente, ¿verdad? Ok, sí, serían temas que nosotros también estaremos encantados de poder compartir, ¿va? Ya que, por ejemplo, lo de la producción, no sé, casualmente tuvimos también el tema de cuestión de esto de grabación de audio y estas cuestiones, ¿verdad? Que también sería bonito poder tenerlas, ¿verdad?
y obviamente lo de composición, que no puede sonar nada si no lo componemos antes, ¿verdad? Así que sí, maestro, por supuesto, estaríamos ahí con este tema, que ojalá podamos compartirlo, o pueda usted compartirlo con nosotros en una próxima fecha, ¿verdad? Ya que sí son temas muy, muy interesantes para nosotros, y máxime para nosotros que estamos pues ya a las puertas de terminar esta carrera, ¿verdad? Que justamente usted también me comentaba acerca de ello, ¿verdad? Que ya estamos nosotros por salir aquí en Quetzaltenango, entonces pues también le queremos agradecer el tiempo que ha estado con nosotros. No sin antes, maestro, también, bueno, el agradecimiento de parte de cada uno de los compañeros que están acá presentes, el mío personal, el licenciado Julio, también Julio Taracena, que pues él ha sido el promotor de todos estos talleres, de estos podcasts, etcétera, que hemos tenido con la clase. Obviamente, a los cuales le sacamos también demasiado provecho en nuestro quehacer musical, porque varios nos dedicamos, pues, como usted bien lo sabe, ¿verdad?, a la docencia de la música, o pues a la docencia en general, y esto es bastante provechoso para nosotros. Entonces, también, maestro, queríamos nosotros agradecerle muy cordialmente, ¿verdad?, el tiempo que usted nos ha brindado, y quisiéramos también darle un reconocimiento, un reconocimiento a su labor, ¿verdad? Sabemos que es pequeño, va con mucho cariño también para usted. Bueno, la lectura, ahora la podemos ver ahí: Universidad Galileo, Centro de Estudios de Educación Superior, programa de la Facultad de Educación, proyecto de profesionalización para institutos por Cooperativa Quetzaltenango. Se otorga el presente diploma de reconocimiento a maestro Vinicio Quesada por su colaboración del taller Podcast Técnicas de Orquestación, realizado en Quetzaltenango el 27 de marzo del año 2021. Como vemos, está la firma de nuestro licenciado, catedrático del curso, licenciado Julio Guillermo Taracena Betancourt, que es el asesor de introducción al montaje y producción de conciertos para TV. Así que, mi estimado maestro, muchísimas gracias. Reciba de nosotros este pequeño reconocimiento, que se lo haremos llegar, ¿verdad?, por correo electrónico, para que usted lo pueda tener y pues ya imprimirlo al tamaño que usted mejor le guste, maestro. Muchísimas gracias. Antes de despedirnos... Muchas gracias por este honor también. Muchas gracias. Gracias, maestro. Entonces, mire, quedamos siempre nosotros acá a la espera, ¿verdad?, de cualquier otra fecha que podamos compartir. Como usted bien decía, lo de composición estaría bastante excelente, porque sí son cuestiones que nos sirven, o lo de producción musical también, ¿verdad?, que es algo que como personas que nos mantenemos en este ámbito de la música, pues es algo de mucha utilidad para nuestras carreras también. Así que también vamos a dejarle el tiempo ahorita al licenciado Julio Taracena, para quien dejo el micrófono y las palabras de agradecimiento para el maestro Vinicio Quesada. Sí, gracias, Luis, gracias, maestro. Créame que estoy muy gratamente agradecido con usted por su tiempo y por esa experiencia que usted tiene ya por más de 4 décadas en el campo musical, en el campo de la composición, en el campo de la instrumentación, y que no más en la docencia también, que usted se ha dedicado. Sabemos de su calidad, de los grandes dotes musicales que usted tiene a través de la historia que usted ha dejado marcada en la historia de Guatemala en el campo musical, y muy agradecidos con usted por su tiempo. Como le digo, todos aprendimos el día de hoy cosas muy importantes, cosas muy valiosas, que las vamos a tomar en cuenta, y ante todo, como dice usted, practicarlas, porque ¿de qué sirve adquirir el conocimiento si no lo vamos a practicar? Creo que lo principal es practicar todo lo que usted el día de hoy nos ha dado la enseñanza, y seguir en el campo musical, ¿verdad? Y seguir aprendiendo a través de estos talleres como el que hoy, el día de hoy, nos ha brindado, maestro. Muchas gracias, un fuerte abrazo a la distancia, y que siempre Dios le dé salud y muchas bendiciones en su hogar. Gracias, maestro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, Huicho. Muchas gracias a todos ustedes. Fue un honor haber podido compartir todo esto. Pues de eso se trata, que compartamos todo lo que sabemos, ¿verdad? Y pues la música es muy difícil de llevar en nuestro país, todos lo sabemos, pero ahí vamos. Todos somos el hecho de ser artistas, que somos valientes todos, pero
yo, como les digo a mis alumnos, hay que saberse gestionar. Uno no se muere de hambre. Esas son babosadas, son paralinas que hay que quitar, como lo que el músico es borracho, que es mujeriego, también que no se muera, eso no, hay que quitarlo ya. El músico, como cualquier otro académico, es profesional, como un médico, como un abogado, y también hay médicos que se mueren de hambre, un abogado que se mueren de hambre si no saben gestionar su profesión. Así que a todos también les deseo éxitos. Y gracias, ahí estoy, maestro. Siempre soy su amigo. Ahí estamos. Gracias. Cualquier duda que necesiten, ya saben que siempre estoy a la orden. Muchísimas gracias, maestro. También le queremos agradecer de parte de la sección del 11º semestre de la licenciatura en música. Le damos las gracias por apartar este tiempo, ¿verdad? Y bueno, no está de más contar que la primera vez que le dije que si nos ayudaba, encantado usted de participar, así que le agradecemos esa disponibilidad, tanto de tiempo como pues de compartir con nosotros sus conocimientos. También quiero decirle, tanto a usted, maestro, licenciado Julio y compañeros, que el programa va a estar subiéndose a partir de que terminemos, va a estar subiéndose a las plataformas de podcast, ¿verdad? Para que podamos también tener acceso al momento que queramos y poder pues despejar si tenemos algunas dudas o algo así para poder ver el programa nuevamente. Así que, maestro, muchísimas gracias nuevamente. Compañeros, a ustedes también las gracias. Licenciado, gracias por gestionar todos estos talleres que sirven de mucho para nosotros. Les agradecemos mucho su participación, su asistencia, y pues quedamos de esta manera despedidos de este programa de podcast taller, técnicas de orquestación, impartido por el maestro Vinicio Quesada. Muchísimas gracias a todos, un gusto poder saludarlos. Nos vemos, maestro, compañeros.